Pues bien, retornamos a su espacio The Forum por Metrovisión, Canal 62 de Aster y Claro. Y pueden seguirnos también en las plataformas digitales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, The Forum DR. Así que a suscribirse, ¿verdad?, a nuestros canales para que puedan ver nuestro contenido. Así es. Mira, volviendo al tema que habíamos quedado antes de la pausa, y hablábamos de cómo la tasa de interés es un factor determinante a la hora de yo tomar un préstamo y de pagar menos intereses. Para ponerte un ejemplo textual, Melly, digamos que tú eres un cliente que vas a tomar 1 millón de pesos a una entidad financiera a 5 años y te ofrecen una tasa de interés de un 20%. Esa tasa de interés de un 20%, 1 millón de pesos, a 5 años pagaría 26.493 pesos. Esa es la cuota. Unos 26.500 pesos, redondeando. Ahora imagínate mensuales. Mensualmente. Imagínate, lo cual significaría que a lo largo del préstamo tú habrás pagado a la entidad financiera 589.000 pesos. 590.000 pesos, redondeando de interés. Sí. Aparte del capital del millón de pesos. Correcto, sí. Imagínate que tú eres un cliente con un crédito bueno y tú tienes la capacidad de negociación para ese préstamo. Y por ser ese tipo de cliente y negocias tu préstamo, te dan una tasa de un 10%, que es literalmente casi la mitad. Bueno, pues en vez de 26.500 pesos vas a pagar 21.200 pesos. Ahí hay unos 5.000 pesos de diferencia prácticamente mensual, todo a interés. Y en vez de pagar los 590.000 pesos que ibas a pagar a lo largo de tu préstamo en intereses, bueno, para solamente vas a pagar 274.000 pesos. Y en un periodo de 5 años habrás dejado de pagar o habrás ahorrado te va a ahorrar, sí, unos 300.000 pesos básicamente, sí, solamente por poder negociar la tasa de interés. Muy interesante, de tu muy préstamo. interesante, sí. Ahora bien, otro factor importante, aparte de la tasa de interés, es el tiempo que tú vas a tomar tu préstamo. ¿Por qué el tiempo? Porque a más largo el plazo, más intereses yo pago a la institución. Por ende, si tu capacidad de pago en el momento te da para tener un plazo menor de tu préstamo, pues es lo más recomendable. Que en vez de yo pagar ese 1 millón de pesos a una tasa de un 10% a 5 años, si ese mismo 1 millón de pesos yo lo pago a 2 años, en vez de pagar 274.000 pesos de interés, pues solamente pagaría 107. Mi cuota mensual aumentaría un poco, sí. Pero eso funciona siempre y cuando mi capacidad de pago me permita cumplir con esa permita cuota. hacerlo. Sí, sí. Ahora, hay otra opción que tú puedes decir, bueno, pero para ir más cómodo mensualmente y sin ningún sobresalto, bueno, pues yo puedo tomar a 5 años y me programo para hacerle abonos todos los meses, de acuerdo a mi disponibilidad lo haga. Y el abono es bien interesante, porque un abono te va a ayudar a pagar menos intereses a lo largo del tiempo, pero abono al capital. Pero debo focalizarme en ese abono a capital, en esas primeras cuotas, porque la composición de tu préstamo vas a pagar mucho más intereses. En la tabla de amortización mensuales. siempre se ve en la tabla de amortización de que cuando tú buscas la relación, en los primeros meses, casi siempre lo que se paga es intereses, y luego viene la relación que ya cuando tú vas terminando es que vas pagando el capital y menos intereses. Totalmente cierto. Sobre todo cuando el préstamo es a un largo plazo. Sí, sí. Pues si es a corto plazo, regularmente tú vas casi igual, igual, 50-50. sí. Pero si te concentras en hacerles esos abonos extraordinarios, cada cierto tiempo, bueno, pues también amortiguas tu interés, porque el interés bancario se calcula sobre el capital adeudado, la tasa de interés y el capital que adeudo en el momento. Cada vez que hacemos abonos a capital, aun cuando ese abono sea para bajar esa cuota, pues se estaría pagando un interés sobre un capital más bajito. Sí, sí. Y regularmente es algo que en el momento también, cuando verificamos la negociación de nuestro préstamo, debemos validar si ese préstamo lleva penalidad por pago anticipado o por abonos a capital luego de X monto. Si lleva penalidad, ¿cuánto es mi penalidad? Porque a veces la penalidad no es algo representativo. Para ponerte un ejemplo, Esmeli, hay entidades bancarias que te cobran un 2.5% de penalidad. Digamos que tú tomaste un préstamo hipotecario, 10 millones de pesos, a 20 años,
y el banco te permite hasta 30% casi siempre de abono extraordinario durante los primeros años de tu vida de préstamo. Luego de ahí tendrías que pagar penalidad. Pero esa misma institución financiera te dice, mira, mi penalidad es un 2.5% y ya yo agoté lo que podía abonar. Y voy a abonar 1 millón de pesos. ¿Cuánto es un 2.5% de ese millón de pesos? 25,000 pesos. Entonces no es representativo porque yo prefiero pagarte esa penalidad de 25 y abonarte los otros 975 porque me estaría ahorrando mucho más dinero sí. en los intereses que voy a dejar de pagar en lo largo del tiempo. Sí, sí. Por lo cual, casi siempre, aun cuando tenga la penalidad, dependiendo obviamente cuánto es la penalidad que me está cobrando, por eso es bien importante leer el contrato que yo estoy firmando cuando estoy firmando en el préstamo. Y todas las preguntas que te puedan surgir mediante tú estás leyendo y firmando ese contrato, es tu responsabilidad hacerla al ejecutivo que está ahí. Y el ejecutivo de responderte tus inquietudes. Y si no sabe, bueno, pues buscar quizás una ayuda que pudiera manejar más la información, aunque casi siempre los ejecutivos manejan ese tipo de información por ser algo del día a día, que lo veo normalmente. Sí, claro, esa es la realidad. Entonces, aunque es un contrato de adhesión que al final, como tú dices, tendría antes de ver el contrato, poder negociar el asunto de la tasa, pero casi siempre los contratos de adhesión es una parte le impone a la otra las cláusulas de dicho contrato. Sí, y muchas pero veces es importante leerlo. Es importante leerlo, pero para ponerte un ejemplo, la mayoría de entidades bancarias tienen un tiempo definido para el cobro de la penalidad. Algunos lo atan al tiempo que te estoy dando fijo de la tasa y otros contratos te ponen 2 años, 3 años, luego de ahí puedes saldar sin ningún tipo de penalidad. Entonces es otra cosa importante que nosotros pudiéramos tomar en cuenta a la hora de financiar es la tasa de interés fija o tasa de interés variable, Meli. Muchas veces va a depender porque a veces como cliente pudiera convenirme una tasa de interés que no sea fija a tan largo plazo. Para ponerte un ejemplo, y vuelvo al hipotecario. Pero lo que ocurre es que muchas veces te dicen, bueno, vamos a ponerte la variable y vamos a empezar con un 10. Y tú dices, wow, sí, excelente. Pero a los 6 meses, entonces vienen a un 15. Y cuando viene al año ya tú estás pagando a un 20. O sea que muchas veces es más favorable, entiendo yo, que sea fija, porque ya ahí no va a variar. Sí, en el que sea fijo o variable también va a depender mucho del tipo de producto. Del tipo de producto, adquiriendo en el momento. Porque para empezar un ejemplo en el préstamo hipotecario. Digamos que tú tienes una tasa, un préstamo hipotecario, el monto que quieras, 5 millones de pesos. Y hay una tasa de interés de un 13% fija durante 5 años o durante 10 años. Pero hay una tasa de un 10% fija durante 3 años. Mira, si lees tu contrato en ese momento, por el tiempo de penalidad, digamos que te ofrecen un contrato donde es por el tiempo fijo de la tasa, los 3 años, puede variar. En esos 3 años tú habrás ahorrado un interés porque en vez de pagar un 3 estarás pagando un 10%. Sí. ¿Y qué va a pasar luego de que esa tasa sea variable o el banco pueda cambiarla? Bueno, que tú como cliente tienes el poder de negociación en ese momento. De nuevo. Porque si ya tú no me cobras penalidad por saldarte, yo puedo decirte, mira, si me aumentas la tasa más de un 1%, pues yo tengo una oferta en otro banco y me puedo mover y puedo saldarlo. Es interesante que una vez yo adquiero una propiedad que ya está transferida a mi nombre, yo no tengo que pagar de nuevo gastos de cierre ni gastos de transferencia de inmueble, que es el impuesto más caro. Actualmente en DGI se está pagando el 3% del valor del inmueble que estoy adquiriendo. Si ya es mío y yo puedo mover a otra institución financiera de la que tengo, ya no tengo que pagar ese 3%. Bueno, si tengo que pagar quizá un gasto de cierre de unos 20,000 pesos, pues a veces me conviene. Por eso te digo, y no me convendría en ese tipo de préstamo tomar una tasa fija a 15 años, cuando incluso probablemente lo voy a saldar mucho antes de los 15 años. O mucho antes del tiempo de fijo de la tasa a 20 años. Porque si tomas un préstamo hipotecario a 20 años, por más baja que sea la tasa, si lo pagas en el mismo tiempo del préstamo, vas a pagar probablemente 3 veces más o 4 veces del monto que tomaste, por un tema de ser un plazo largo y la tasa de interés.
Mira, interesante. Ese tip es interesante. bueno tenerlo ahí. Sí, Porque sí. muchas veces nos dicen, no, pero toma la tasa fija. Sí, pero es a 20 años, yo no voy a durar 20 años pagando. Mejor dame la que fija 5. Y ahí yo tengo mi poder de negociación. O si quiero estar más seguro, dame la que fijas 10. Y ahí ya yo estoy seguro. Ahora, ¿qué ventaja sí te da la tasa de interés? Y es O sea, bueno, cuando es un préstamo a corto plazo, es más favorable que sea una tasa sea fija. una tasa Sí, fija. porque Ya, que cuando tú puedas es un negociar una préstamo- tasa fija un poco baja. porque claro. cuando es un préstamo a corto plazo, y los préstamos a corto plazo regularmente son préstamos personales o de consumo, entre la tasa fija y la tasa variable, la diferencia no es tanta. Ok. Porque es un préstamo a muy corto plazo, como un máximo 5 años, pero normalmente es a 3 años. Y tú puedes tener una tasa variable a un 15% y una tasa fija a un 18%. Bueno, pues no es tan representativo. Vamos a hacer la la hora de yo tomar segunda mi préstamo. pausa, Chala, y cuando regresemos continuamos con The Forum Finanzas. Excelente.